Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un espacio donde hablamos sobre terror y misterio. Yo soy Adrián Valderrama Yo soy Dani Ábalos. y el día de hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dani? Bueno, hoy vamos a tocar un caso muy interesante sobre un niño que decía venir de Marte. El niño se llamaba, Boriska Kiprianovic. Bueno, yo creo que eso podemos alguna vez su hacerlo. pronunciación, Es súper ni me extraña. atreví a hacerla. Boris, Boris, como vamos le a decía darle su Boris, madre. sí. Esto, no sé, pero es chévere, sería chévere alguna vez como si este proyecto sigue mucho más adelante y dedicar noviembre como a temas extraterrestres, porque eso es lo que hemos hecho en este mes y es dedicarse a Dolores Barrios, la señora extraterrestre, y ahorita a Boris, que decía ser la reencarnación de un piloto marciano. Marciano, así es. O sea, según lo que se relata sobre él, el niño, ya vamos a hablar pues como cronológicamente como de todo lo que pasó, pero declaraba que él había reencarnado en la Tierra Ujú. porque en Marte habían entrado como Una guerra en una nuclear. guerra nuclear en la que también decía que advertía que la Tierra podría pasarle lo mismo. Pero antes de entrar como a fondo al tema de Boris y de todas las cosas que contó, a mí me gustaría hablar un poco, y eso es un tema que ya hemos hablado y que hemos dicho que vamos a tocar mucho más extenso en otro episodio, y es sobre la reencarnación. Quiero saber las opiniones de Dani sobre eso. Pues la verdad es que yo sí creo, ya y vuelvo y digo, desde mi posición, desde Ajá. mis creencias, que sí reencarnamos. O sea, para mí esto es, nuestro cuerpo es nuestro recipiente, ese vehículo que nos lleva a poder relacionarnos en esta encarnación, en este mundo material, en este tercer plano. Ujú. Pero nuestro espíritu realmente es quien tiene la posibilidad de reconocer o de coger ese conocimiento que vamos adquiriendo en las vidas que vamos teniendo, ¿cierto? Ujú. Ya ahí sería otro debate si las vidas las vives todas en este mismo planeta, Sí. ¿cierto? Porque también desde muchas cosas que he escuchado, incluso desde la espiritualidad, hay muchas personas encarnadas en este momento en la Tierra que dicen ser pleyadianos y que también manifiestan que sus vidas pasadas fueron en un plano diferente o en una Tierra, pues un lugar diferente al planeta Tierra. Ujú. Entonces, que haya vida en otros planetas o haya vida en otros lugares del universo, también entra dentro de ese debate de, bueno, sí, De la reencarnamos, reencarnación. pero entonces no siempre reencarnamos acá, podemos Ajá. reencarnar en otros Planetas. planetas, en otros lugares del universo. ¿Tú qué piensas? Yo siempre he creído en que sí existe pues la reencarnación. Para mí es algo que, no sé, y además de que puede llegar a ser como una forma como más, menos fea de ver la muerte. O sea, lo digo porque nosotros tenemos dos ideales de lo que es la muerte, y eso es o vamos al cielo o vamos al infierno. O bueno, está el purgatorio, que es el punto medio, que hay un episodio donde ya hablamos de eso. Pero, o sea, solo tienes esas opciones, y a mí me parece que en una vida, si hablamos de la eternidad, una vida como la que tenemos es muy corta para poder hacer, o sea, para poder crecer como espiritualmente de la forma en la que deberíamos hacerlo, porque si existe la eternidad, pues esto es demasiado pequeño. Entonces sí, siempre he tenido también la idea de que es algo que me parece más lógico dentro de lo ilógico que puede sonar todo este mundo espiritual que mucha gente considera que es ilógico. A mí me parece que tiene mucha lógica, porque así puedes ir mejorando tu alma, puedes ir creciendo y puedes ir adquiriendo ese conocimiento que te va a hacer llegar a ese punto más alto, como lo dicen en el budismo, que es el nirvana, para poder pues como completar ese ciclo de enseñanzas y de aprendizajes. Entonces para mí sí existe la reencarnación y me parece una forma muy bonita de ver la muerte. A mí también me parece una forma muy bonita. De hecho, hay muchas culturas que ahora nosotros le tenemos miedo a la muerte. O Ujú. sea, la mayoría de personas y de culturas alrededor de la muerte lo ven como algo negativo. Pero antes, en la antigüedad, se pensaba en la muerte como algo bueno, porque es Ujú. que ibas a ir al otro plano, al otro lugar, ibas a poder tener la posibilidad de ir a otras vidas y de vivir otras experiencias. Entonces no se tenía la muerte como si fuera algo negativo, sino por el contrario como algo positivo. Y por eso había personas que incluso estaban dispuestas a dar su vida Ajá. en rituales o como Para ser sacrificio recompensados.
o como sacrificio para muchas cosas, precisamente porque entendían o creían que después de la muerte iba a llegar algo mejor. Ujú. Eso es muy importante porque es una forma muy linda de asimilar la muerte, como le estábamos diciendo. Además de que me parece también muy bonita la idea, y obviamente esto lo vamos a tocar de una forma más extensa más adelante, pero es los pactos que se hacen en otras vidas con otras personas, el reencontrarte con ciertas almas que van viajando en este camino y que puede uno llegar a tener almas con las que está atadas y siempre se va a encontrar de alguna u otra manera, sea como esposo, padre, hijo, hermano, amigo. Entonces eso me parece muy lindo porque siempre hay una conexión entre aquellas personas que amamos y que hacen parte de nuestra vida porque vienen siendo parte de ella desde que comenzó. O sea, igual eso es un tema súper extenso, Sí. que se daría para mucha más información y debate, pero sí, o sea, digamos que dentro de las creencias de que hayan grupos de almas, lo Ujú. que se entendería es que ese grupo de almas te acompaña para el proceso de vida que tú, o para el proceso de aprendizaje que tú viniste a hacer en esta vida. Sí. Y si para ese proceso de aprendizaje tú necesitabas que una de las personas de tu grupo de almas fuera tu mamá en este momento lo que está haciendo es cumplir ese rol que antes de encarnar Ajá. pactó contigo. Sí. Y así con tu pareja, con tu papá, incluso con tus amigos, porque tus amigos también son parte de tu grupo de almas, Inclusive como lo hablamos alguna vez, hasta tus enemigos hacen parte de ese grupo de almas porque son personas que te enseñan. dependiendo de lo que vinieras a aprender en esta encarnación. Entonces, si tú en esta encarnación tenías como objetivo ser una persona más resiliente, esos obstáculos que te están pasando en la vida también hacen parte de esa planeación que tú tuviste. Pero entonces Ujú. ya ahí sí es un Sí, tema. eso es demasiado largo y a mí me encantaría tocarlo porque Dani sabe mucho de este tema y hemos hablado, ya hemos tocado este tema y es muy chévere, pero sí es para uno quedarse hablando como mucho tiempo de Sí, esto. es un tema muy chévere, o sea, es un tema del que yo no solamente creo mucho, sino que trato de estudiar mucho y de Ujú. adentrarme mucho en él, porque todo el tema de la espiritualidad creo que es algo que me nutre, pero también me ayuda a expandir, a Sí. entender un poco mejor cómo funciona todo, la vida, el universo, que sigue siendo algo que está muy por fuera de nuestra comprensión humana, Ujú. pero bueno, entre uno más busca, más Sí, más se encuentra. encuentra. A mí me gustaría mucho, alguna vez también lo tocamos pues ya en privado, y es llegar a tener la posibilidad de hablar con alguien que haga estos registros acá, chicos, y que pueda también darnos más información al respecto, que hasta dijimos que sería chévere traerlo pues al podcast. Y hasta sería muy chévere y creo que lo deberíamos hacer y es hacer un capítulo sobre esos registros akáshicos. Ujú. Porque ahí sí, los registros akáshicos, que es algo que yo no he hecho, porque dentro de todos los rituales que se pueden hacer, digamos como estos caminos espirituales, el de los registros akáshicos es uno de los que más me parece sensible, porque Sí. a veces uno puede creer desde la fe, desde el cierro los ojos y estoy seguro que es así, que tuviste otras vidas, que a veces uno sabe cosas que no tiene cómo explicarse por qué las sabe, pero las La sabe, sabe. y que puedes decir, seguramente en mi vida pasada pude haber tenido algo que ver con esto y por eso se me hace tan natural, tan intuitivo, sale de mí como porque sí. Ujú. Sí. Pero cuando en un registro akáshico te dicen qué hiciste, cuál fue tu vida pasada, a qué viniste, no sé qué tan fácil sea manejar esa Debe información. ser muy choqueante porque es recibir esa información de esa manera y por eso también me gustaría que pudiéramos hablarlo en algún episodio, al igual que me encantaría poder tocar temas de qué creemos que hay después de la muerte y las teorías que hay después de qué es lo que hay después de la muerte, porque hay hasta teorías, y ahí les adelanto un poco, que dicen que tú vives en un ciclo eterno de vivir tu vida una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que aprendes algo. Eso me parece me aterra a sobremanera que no puedas cambiar, digamos, el destino de lo que va a pasar. Y otro que adelanto ahí que medio me acuerdo es que existe una teoría que dice que tú al final eres ese ser superior que ha venido a vivir esas vidas que hay en el universo. Entonces vas a ser cada una de las personas que hay en el universo hasta convertirte en el ser superior porque te llenaste de información. Ese también me da muchísimo miedo porque es literal vivir en carne todo lo que la humanidad ha vivido y no sé. Sí, un poquito miedoso. Por ejemplo, ese de repetir la vida una y otra vez, de hecho suena al infierno. Sí, sí, porque no Pues puede hay hacer nada. teorías del infierno literal donde realmente lo que tú haces en el infierno es repetir y repetir y repetir en lo que te equivocaste y No. vuelves y lo pasas y lo pasas. Acá me acuerdo algo que pues puede que no sea lo más un dato de History Channel, pues no. Pero en una serie
que se llama Lucifer, no sé si te la has visto. Vi capítulos. En esta serie hay partes donde él, como el rey del infierno, pues y van mostrando como cuando están en el infierno o personas que se murieron, qué está pasando después de que se murieron. Y ellos recrean como el repetir. Entonces, en la escena en la que mataste a alguien, entonces te quedas y lo repites, te quedas y lo repites. Y aunque realmente eso es una comedia, pues esa serie, digamos que es comedia, tiene cosas como esas que pueden ser parte de muchas teorías que se tienen desde la religión, ¿cierto? Ajá. Donde parte de algunas de las muchas creencias que se tienen frente a qué pasa después de que te mueres, pero pues, si te mueres y fuiste bueno, vas al cielo. Ajá. Si te mueres y fuiste malo, vas al infierno, y entonces en el infierno estarías repitiendo y repitiendo y repitiendo por la eternidad, o estás en el purgatorio y estás Ajá. esperando oraciones para... Igual eso es bastante relativo, ¿no? Pues lo de ser bueno y ser malo, al final termina, hay una línea que separa como esas cosas, entonces a mí siempre me ha parecido que esta idea del cielo y el infierno que no sé, es muy conveniente pues al hecho de que hay cosas que puedes tú considerar que son malas, pero que no lo son tanto, pero entonces ¿dónde está la línea? Bueno, ese es un tema que es bastante amplio y que se puede tocar muchísimo más adelante, pero lo que hablamos aquí es eso, ¿no? Pues de las vidas pasadas y quedamos en la conclusión de que Dan y yo creemos completamente en que en la tuvimos. reencarnación y en que tuvimos vidas pasadas. Hablando pues ya de Marte, que es de donde nos decía Boris que había, pues que venía y que provenía él pues de su anterior vida, existen teorías que hablan acerca de que hubo vida en Marte y que en algún momento Marte fue habitado y que es como una copia pues de cómo la Tierra fue y cómo va a ser. ¿Qué crees tú sobre esto? La verdad es que no es algo sobre lo que conozca mucho. Sí puedo entender y desde lo que pienso, que no creo que seamos la única forma de vida inteligente en el universo. Además, el Ajá, universo es infinito, hay infinidad de posibilidades de que haya otros seres y que haya seres más evolucionados que nosotros y que tengan condiciones de vida que se hayan adaptado a eso. Lo decíamos en el episodio ajá, anterior, es completamente probable para mí que sí sea. O sea, si ujú, nosotros logramos adaptarnos a condiciones extremas, porque ellos no, ujú. si están adaptados a esas condiciones, para ellos no serían unas condiciones que no sean compatibles con la vida. Ajá, y muchas, pues siempre se ha hablado de que probablemente Marte tuvo agua, que los polos están igual congelados. Bueno, hay muchas cosas más científicas que hablan acerca de esta idea, ¿no? De que allá existió vida en algún momento. Y yo digo que aunque fuera muy probable, entonces viene esa teoría que dice que ellos enviaron células a la Tierra y la repoblaron porque ellos ya estaban acabando, y entonces hubo una guerra nuclear, que son cosas que nos cuenta Boris un poco más adelante en su historia. Entonces, no sé, de pronto hasta nosotros lleguemos a ser descendientes de los De marcianos los marcianos. sin saber ahí qué está pasando. Pero bueno, Dani, ¿cuándo empieza esta historia de Boris? Bueno, Boris nace en el año 1996. Un año mayor que yo. Mayor. Nació en el año 1996 y su madre relata que desde el momento en que nació era un niño diferente, que lo veía desarrollarse de manera diferente, interactuar con ella de manera diferente, y que una señal clara que desde el principio ella vio que tenía unas características o habilidades diferentes es que Boris a las 2 semanas de vida lograba sostener su cabeza. Y digamos que en promedio un bebé logra sostener su cabeza solito a los 3 meses. 3 meses. Entonces, la diferencia de que lo normal fuera a los 3 meses y él desde los 2 meses sostuviera su cabeza, para la mamá ya era algo de... Es un Ajá, niño diferente. Pero no se quedó ahí. Boris, antes de cumplir el año, ya hablaba, que ajá. también es algo que no es común. Los niños normalmente hablan entre los 2 y 3 años. Y él, antes de cumplir un año, ya estaba hablando, y a los 3 años ya leía. Ya empezó y empezó su investigación, ¿cierto? Y un niño que empieza a leer normalmente lo hace cuando estamos en edad escolar. Ajá. Entonces los niños entran a jardín, a prejardín, Y ahí empiezan a a los leer. 6 7 años, y a los 8 es donde están como en primerito, que es cuando ya empiezan a leer, o bueno, puede ser antes, tipo 6 años, Ujú. 7 años. Pero digamos que es el promedio.
Pero ya decir que un niño está hablando a los 3 años. Eso, leyendo a los 3 años y Perdón, hablando. leyendo, sí. No, igual, o sea, es impresionante porque el niño literalmente nació siendo un niño prodigio. Por acá estaba corroborando el dato Ajá. y habló habló no, leyó, aprendió a leer a los 18 meses, Antes de los dos antes de años. los 2 Es años. que literalmente era un niño prodigio. Él desarrolló muchas habilidades muy avanzadas en un corto tiempo y empezó a afirmar que venía de Marte, que su vida pasada había sido un piloto marciano. Así es, y pues bueno, empezaba también no solamente a decirlo, sino a demostrarlo como con estas diferencias que tenía frente a lo normal de los otros niños. Él empezó a desarrollar una fascinación sobre temas espaciales porque hablaba sobre los planetas, sobre los extraterrestres y tenía como que lo atraía, ¿no? Como que todo esto lo llamaba la física y todos esos temas lo estaban haciendo pues parte de él. La madre de Boris cuenta que a los 2 años más o menos entró a la guardería. Y en la guardería ya sus cuidadores o sus profesores empezaron a notar esa diferencia, en que eso era de lo que él hablaba. Él Ajá. llegaba a la guardería a hablar de las galaxias, de los planetas, de todo. Y la madre dice que en su casa ella tenía libros que Ajá. hablaban sobre eso. Entonces él también tenía acceso a ese conocimiento. Pero ahí también hay un dato importante, y es que muchos de esos libros estaban en latín Y él ya los podía leer. y él los podía leer. Es que él sí, esa conexión que tenía, obviamente no era algo que lo hiciera un niño normal y todas las personas empezaron a tener sus ojos sobre él. Cuando empezó a hacer estas declaraciones, pues de que su vida pasada había sido un piloto marciano, él afirmaba que en ese momento pertenecía a una civilización muy avanzada que vivía pues en el planeta rojo y que esta civilización fue destruida gracias a un ataque que lo destruyó como un ataque nuclear o una guerra, me imagino que una guerra civil también que llevó a la finalización pues de su civilización. Pues decía que era tecnológicamente superior a la Tierra, a los terrestres, y que habían desarrollado sistemas de transporte y conocimientos científicos que los humanos aún no poseían. Entonces era una civilización avanzada Avanzada, que con un podían. conocimiento que nosotros no teníamos. De hecho, otro de los ejemplos que llamaba mucho la atención del conocimiento de Boris es que hablaba propiamente de una de las lunas de Marte. Ajá, Y él decía que esa luna estaba hueca. ajá. Y los científicos, de hecho, debatían al respecto porque al momento en que él estaba dando esa información, ni siquiera la ciencia tenía todavía esos datos de cómo podía estar esta luna, que era la luna Phobos, no sé si Pobos. se leía así. Yo creo que sí. Pero él empezó también a botar muchos datos, ¿no? Porque entonces empezó la curiosidad de la gente para saber qué estaba haciendo Boris y por qué estaba diciendo este tipo de cosas, un niño tan pequeño afirmando que tenía tanto conocimiento. Él llegó a describir a los marcianos como seres altos, de piel grisácea y con una estructura física similar a la humana, que es lo que se le conoce en este mundo de la ufología como los grises. Supongo yo que estábamos hablando sobre ellos. Él relató que estos habitantes no necesitaban oxígeno para sobrevivir en su lugar y absorbían energía a través de algún tipo de proceso que él no llegó a detallar. Mira que, por ejemplo, eso respalda el hecho de que el que no tengan agua no Oxígeno. necesariamente tiene que ser incompatible con la vida, Ajá. porque es compatible con la vida siempre y cuando la vida se desarrolle en qué Es condiciones. que ese es el punto. Era lo que hablamos el episodio pasado, que yo siempre he dicho, nosotros no podemos creer que como nuestra forma de vida, y bueno, la forma de vida que se desarrolló en la Tierra es la forma de vida que conocemos, o sea, tenga que ser la forma de vida que se tiene que desarrollar. Pues no sé, a mí me hace mucho sentido. Probablemente llegue gente que sepa mucho más de eso y me diga, ay, ignorante, eso es imposible. Están locos. Sí, pero pues a mí me hace sentido. O sea, no tiene que cumplir nuestra forma de vida, pues tiene que ser la que tiene que existir. Entonces, no sé, pues no me parece. Otro de los datos que aportaba pues Borisca cuando le hacían todos los interrogatorios, porque fue un niño muy interrogado por Ajá, los científicos, por psicólogos, era un caso muy excepcional. sí, Entonces, uno de esos datos era que él aseguraba que los marcianos eran inmortales o que al menos podían vivir miles. miles de años. Y además
decía que la civilización marciana se dedicaba a la exploración espacial. Ellos ya tenían más conocimiento pues de lo que se encontraba en el universo y como él nos decía anteriormente, tenían sistemas de transporte avanzado que los dejaban pues visitar otros espacios, otros planetas y Otros conocer planetas más de las otras cosas. y de toda la actividad interplanetaria. Además de que él llegó a decir que Marte era un centro importante de actividad interplanetaria, ¿no? En el sistema solar. Era entonces como digamos que como una base donde podían llegar diferentes formas de vida, interactuar y todo este tipo de cosas, según lo que nos decía Boris. Así es. Además, pues digamos que lo que más impresionaba en su momento era que lo contaba todo con un nivel de detalle, que Ajá, era lo que hacía que incluso pues hasta los científicos más escépticos sí. prestaran atención a lo que estaba diciendo. Otro dato importante es que Boris no solamente hablaba de la vida en Marte, sino que también aseguraba que como él era un piloto, había tenido misiones en las que había tenido que visitar la Tierra. Ajá. Y en esas misiones que él relataba, podía describir también con mucha precisión datos sobre el antiguo Egipto o sobre algunos periodos históricos que también se escapaban un poco pues, a la edad que él tenía para conocer. Los conocimientos que podía tener sobre eso. Es muy interesante porque, y Dani siempre ha querido que hablemos de eso en el podcast, es más sobre las pirámides y sobre todo el misterio que hay detrás de esto, porque mucha gente habla de que Egipto justamente fue una civilización que tuvo contacto extraterrestre y que por eso ellos tuvieron acceso como a tanta información que muchas civilizaciones no tuvieron. Y también me parece pues curioso, ¿no? Porque justamente él hablaba de esta civilización que fue tan importante para el desarrollo de la humanidad como fueron los egipcios. Casi todos los que logran hablar sobre este tema de contactos con seres que pertenecen a otras dimensiones, lo relacionan con Egipto. Ujú, O sea, sí, Egipto sigue siendo un referente de un movimiento energético muy importante. sí, hasta ahí, bueno, sí, hasta ahí como ideas de que se esconden portales que pueden ayudar a hacer viajes. Bueno, hay muchísimas cosas que dicen están ocultas, además de que hay que tener en cuenta que gran parte de lo que se conoce de la civilización egipcia está oculto y que no sé, que está enterrado pues en la arena y que no conocemos mucho. Por ejemplo, nomás con la pérdida de la biblioteca de Alejandría tenemos varios huecos que no podemos llenar como humanidad y que no sabemos pues qué información a detalle tenían ellos. Pero tendremos un podcast donde vamos a hablar exclusivamente de eso De porque a mí me parece un tema súper, súper interesante. Cuéntenos a ustedes si les parece que podamos que hablar de podamos esto. hablar de Me eso. gustaría muchísimo. O de civilizaciones que también hayan tenido contacto extraterrestre. Me gustaría también. O de qué otro tema les gustaría que hablemos. Ah, sí, siempre pueden dejarnos saber en los comentarios o por mensaje directo en cualquier red social para que se las vamos dejando. Boriska también afirmaba que había sido enviado a la Tierra con una misión de advertir a los humanos sobre una futura guerra nuclear, que es en el que nos encontramos en este momento, ya que Marte había sido destruido justamente por eso y los pocos marcianos que lograron sobrevivir a esta guerra se habrían encontrado refugio en ciudades subterráneas y pues el mensaje era clarísimo y era que debíamos dejar de autodestruirnos y proteger la Tierra. Hablaba de un mensaje de paz y armonía que nuevamente es un tema que está en resonancia con todos los conocimientos que se tienen actualmente de los demás contactos extraterrestres. O Ujú. sea, o incluso no solo extraterrestres, o sea, con seres de otras dimensiones. Sí, El mensaje de paz, armonía, que evitemos el conflicto, que tratemos de vivir como unidos, como hermanos. ¿A quién ajá. le suena? Y de eso hablamos en el episodio pasado, lo que yo te decía, de que Jesús había sido enviado a este planeta, pues con la idea de darnos este mensaje. Y algo que se me olvidó complementar el episodio pasado es que en ese texto que yo te decía, decían que sí, él había sido recogido, pues, en carne y hueso cuando se lo llevó, pues, al cielo, y era que se lo habían llevado a dar este mensaje a otros planetas que estaban, pues, pasando como por la misma situación que nosotros. Entonces, Eso yo sigo insistiendo que esa es una teoría muy loca. es todo muy loco, pero sí, justamente hablaban de Jesús como un marciano, pues.
Ustedes se estarán preguntando qué pasó con este niño prodigio, porque no lo estamos viendo pues en todas las pantallas y en cómo está el mundo pues de globalizado con toda la información, porque Boriska no ha aparecido. Debe estar por sus 30. Más o menos, sí, como yo. Sí, justamente ya él pues es una persona adulta, claramente es del 96, y se dice que hay bastantes teorías de por qué él no continuó siendo pues una figura que estuviera hablando, porque es que en su momento dio muchas declaraciones, hay entrevistas completas que se le hicieron a él donde está hablando, si ustedes quieren las pueden buscar porque en YouTube está toda esta información y pues claramente se empezó a hacer un tema de interés por todos los científicos, pero entonces dicen que su familia lo quiso proteger. Y desapareció de la opinión pública. O sea, en ese momento no se sabe nada de él. Ujú. Desapareció completamente. Puede que sí haya sido una decisión de la familia, pero lo cierto es que a la fecha no hay ninguna información de que él esté en algún lugar. No, y tampoco de que esté trabajando en son del mensaje que estaba dando al principio. De él no se conoce nada. Existe esta idea de que su familia lo quiso proteger, igual era un niño, porque cuando él dio estas declaraciones públicamente tenía más o menos 12 11 años, entonces claramente pues era un niño muy pequeño que estaba llamando muchísimo la atención a nivel mundial, porque claramente si alguien sale en este momento a decir algo así, va a volverse como el centro del mundo. De Eh, hecho, de eso se desprenden dos de las teorías de por qué en ese momento él estaba fuera del ojo público. ajá. La primera es que haya sido una decisión ya de él como adulto que haya decidido mantenerse en el anonimato. Y Ujú. la segunda, que tal vez es la que cobra un poco más de fuerza, es que haya sido Silenciado. silenciado por lo polémicos que podrían ser sus declaraciones en esta época. Sí, es que justamente todo esto también fue algo que explotó mucho cuando el mundo estaba pasando por este momento de teorías conspirativas. Yo no sé si tú te acuerdas más o menos para esos años que yo vengo creyendo que es como 2006, 2007, que muchas personas hablaban de un montón de teorías de conspiración. Uno entraba a internet, pues en lo que se podía entrar en ese momento, y casi todos hablaban que de la tierra hueca, que de la tierra plana, que el gobierno, que los extraterrestres, que bueno, todo este tema que se estaba tocando mucho a profundidad. Entonces dicen que probablemente él fue silenciado porque estaba dando mucha información y mucha información que probablemente pues no tenía que conocer la gente. Que no tenía autorización para revelar. Ajá, es algo que ha, la verdad, llamado muchísimo la atención de las personas que se dedican a este tema, como lo decía Dani, y es bastante sospechoso pues su desaparición y que no haya salido pues a dar declaraciones o hablar acerca de este tema que tanto conoce. Sí, o sea, igual digamos que fue un tema controversial en su momento, que sigue siendo controversial a la fecha. Ujú. Tiene opiniones encontradas, los científicos, muchos escépticos, a pesar de que la comunidad científica, digamos que lo conoció, pudo estudiar su caso, y lo que definieron fue, es que es un niño súper dotado, es un niño Ajá. súper inteligente, el más inteligente de todos los niños, y ya. Aprendió muy rápido todo Ningún y ya. marciano ni nada de esas cosas, solo un niño súper mega inteligente. Yo me acuerdo que en algún momento llegué a, bueno, cuando recién escuché esta historia, pues más a profundidad, y algunas personas decían que su mamá había alimentado todas estas cosas, pues dándole libros, porque ya dijo que tenía estos libros donde él conocía esta información, y que probablemente él se había sugestionado de alguna manera conociendo, pues, estas cosas que se estaban diciendo de él. Que también puede ser. Lo que pasa Ajá. es que ahí también es un tema de que los niños son, pues tienen una imaginación así súper grande. Si tú le dices a un niño que le es el hombre araña y Se lo que cree. se lo cree, él te tira la telaraña. Total. Es que sí, yo creo, y pues ahí ya entramos a hablar más acerca de las opiniones que tenemos nosotros sobre este tema. Y es que yo lo veo de esos dos lados. O sea, puede ser que él haya sido sugestionado de alguna manera, que leyó tanto acerca de estos temas que empezó a conectar cosas y que empezó a creer que él había sido parte de esto. Pero también a mí me llama mucho la idea de que sí haya podido ser parte de algo O más. sea, lo que pasa es que yo creo que es lo que hablábamos al principio. ¿Creemos que pueda pasar? Sí. ¿Que podemos tener reencarnaciones? Sí. ¿Que haya vida en otros planetas o en otras dimensiones? Sí. ¿Que justo este sea el caso? Ah, no sabemos. No sabemos, eso es lo que es extraño, porque y sí hay, y eso lo vamos a tocar el día que hablemos sobre las vidas pasadas y este tema, pero sí hay testimonios de niños que aseguran conocer su vida anterior y que tienen recuerdos muy vívidos de lo que pasó. De eso hay registros, pues, porque justamente, y adelantando un poco de lo que se puede hablar en ese capítulo, existe la idea de que los niños tienen todavía fresco
este recuerdo sobre su vida anterior porque todavía como que digamos que su mente no se ha conectado completamente con su vida actual y bueno, él todavía tiene como flashazos de lo que fue su vida pasada, que es más, mucha gente hace el ejercicio de preguntarle a niños menores de 5 años como cositas y ellos dan respuestas raras, o sea, como que responden de una manera como que no va muy acorde con lo que conocen normalmente. Lo que pasa es que vuelve y juega es un tema ya desde la espiritualidad de muchas cosas, pero digamos que nosotros tendríamos todos un yo superior, Ujú. ¿cierto? Y realmente el yo superior es el que almacena la información de todas las vidas pasadas que tenemos. A medida que tú logras hacer esa conexión con tu yo superior, logras obtener la información que tu yo superior tiene. Ajá. Los niños tienen una mejor conexión espiritual con la divinidad, con la vida, con su yo superior. Nosotros, a medida que vamos creciendo, nos desconectamos un poco de eso, nos desconectamos de la divinidad, nos conectamos más con lo terrenal Nos volvemos muy y racionales. perdemos esa posibilidad de entender. Y creo que de hecho esa es la palabra perfecta, porque todo eso se escapa a lo racional. Ajá. Entonces, si lo llevamos a lo netamente racional, que es lo que pasa con la comunidad científica, puedes tener 1000 argumentos de que todo lo que hablábamos de que a las 2 semanas estaba levantando la cabeza, a los 18 meses ya leía y los científicos van a tener que encontrar una respuesta que sea lógica y razonable, Porque si no, no. porque si no, no, ¿cierto? Ajá. Pero ya todo este tipo de temas que son paranormales, espirituales, de otras dimensiones, se escapan de la racionalidad y muchas veces pues de la misma comprensión humana. Exacto, y ahí es donde nosotros, como decía Dani, nos separamos de esa parte espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el ser adultos viene cargado de más Es cosas. horrible. No quiero ser adulto, bájame de aquí. Pero sí viene más cargado de eso, de responsabilidades, de muchos pensamientos intrusivos, de muchas preocupaciones, porque al final eso es ser adulto, estar preocupado todo el tiempo, tener muchas cosas que hacer y no queda tiempo para conectarse con ese lado que en algún momento tuvimos tan vivo que fue ser niños, porque al final eso pasa y por eso dicen que los niños ven fantasmas, por eso dicen que los niños pueden sentir más las malas energías, las buenas energías, porque ellos están conectados con ese yo superior, como les estaba diciendo Dani, y también esto les da acceso pues de pronto a estos conocimientos que tenían de antes y que podría llevarlos a interpretar o a conocer acerca de sus vidas anteriores, que en serio me encantaría pudiéramos tocar ese tema algún día, porque yo leí alguna vez la historia de un niño, o no, bueno, ahí ya entrando un poquito más, pero hay niños, por ejemplo, que dicen acordar, o que tienen un temor irracional a algo, y cuando les han preguntado por qué, dicen, porque es que así me morí. Entonces, esas son las cosas que uno se queda como, De hecho, ahí es que se conecta con de muchas cosas. Hay un tema que se trabaja que se llaman constelaciones familiares, que no sé si sabes lo que es, un poquito. pero por ejemplo, desde las constelaciones familiares se tocan ese tipo de traumas Ajá, y en ese tipo de traumas se encuentra que hayas tenido que vivir o alguien de tus ancestros haya tenido que vivir una experiencia en la que murieron de forma trágica con el agua, entonces tú ajá, tienes fobia al agua, sí, en el que murieron aplastados, entonces tú tienes claustrofobia, y esa sería la explicación a la claustrofobia de algunas personas. ajá, Pero entonces vendría de eso, de ¿cierto? esas. Pero como que lo recuerda tu inconsciente, pero Pero, tu consciente no. ujú. Entonces, bueno, ese es el tema que en algún momento vamos a atacar mucho más a fondo, porque en serio que hay, y yo creo que ese episodio va a ser largo y va a tener por ahí dos partes, porque es algo muy, tiene de dónde coger por todas partes, o sea, desde la parte que hablaba Dani al principio de la espiritualidad y que nos vamos construyendo pues nuestra alma para llegar a un yo superior, hasta la idea de que existe la forma de que de alguna manera somos todos uno y bueno, cosas súper locas, impresionantes y Que que... igual sigue siendo parte de eso mismo, o Ajá, sea, sí. casi todas se conectan, porque Ajá. ese es lo chévere y no tan chévere, que a veces es un poquito loco y enredado, y es que realmente casi todas las teorías de religión, de espiritualidad, se conectan en alguna parte, o sea, tienen muchas cosas en común, entonces termina siendo como unas teorías súper grandes, pero al final casi todas se Es como lo reducen mismo. Ajá. Y bueno, esta fue la historia de Boriska Kiprianovic, el niño que aseguraba venir de de Marte. Marte, la reencarnación de un piloto marciano. Nosotros llegamos un poco a la conclusión entonces de que podía haber estado sugestionado de todo el conocimiento, que eso no le quita el hecho de que haya sido un niño prodigio que tenía
conocimientos impresionantes y que ojalá a día de hoy sea un físico muy reconocido o Aunque esté en las sombras. que esté en las sombras y que no haya sido raptado por el gobierno por decir mucha información o dar información de más. Déjenos saber ustedes qué opinan acerca de esto. Sí, cuéntenos qué opinan de esta historia, cuál es su posición al respecto, creen que hay vida en este planeta, en otros planetas, en estas dimensiones, en otras dimensiones, cuéntenos qué piensan ustedes. Y también cuéntenos cuáles son las historias que les gustaría que contemos en este podcast. Si tienen historias que les han pasado o tienen temas de los que les gustaría que hablemos, pueden dejárnoslo acá en nuestro correo electrónico para que puedan ser parte de nuestros próximos videos. Cual tengan muy en cuenta que no necesariamente tienen que ser historias sobre extraterrestres o algo así, sino que cosas que les hayan pasado con sueños, con mitos y leyendas, con temas que ya hemos tocado en este podcast, porque queremos hacer un episodio donde reunamos todas sus historias y poderlas contar y analizar y hablar un poco más acerca de ello. Nosotros tenemos una iniciativa, es que si ustedes quieren aparecer en un episodio con nosotros, simplemente escríbanos y podemos tenerlos acá hablando acerca de estos temas y contando un poco sobre estas historias. Muchísimas gracias, Dani, por estar una noche más aquí. Gracias a ti y gracias a ustedes por vernos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.